Mètode científic. Experimentació. Per a poder experimentar necessitem un laboratori. Abans d'entrar al laboratori caldrà seguir o ser sabedors d'una sèrie de normes de seguretat. Un laboratori és un lloc on es manipulen productes químics i s'utilitzen aparells que impliquen un risc força elevat. Per poder treballar en un laboratori amb certes garanties caldrà ser sabedors de una sèrie de normes sobre el comportament, com cal estar o com cal comportar-se dins d'un laboratori, el material, la manipulació dels productes químics, com gestionar els residus, què podem trobar en un laboratori respecte a les instal·lacions i què podem fer en cas d'accident. Podeu parar aquest vídeo, tornar enrere i llegir aquests aspectes i, com a consell, en el moment que entreu en un laboratori cal utilitzar sempre el sentit comú. Si no sabeu fer alguna cosa, doncs pregunteu-la abans de portar-la endavant. A continuació, el canal de YouTube Tabú Comunicación ens explicarà 4 coses bàsiques abans d'entrar al laboratori. Som-hi! Hola, me llamo Yolanda y trabajo en el área de higiene industrial del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Ahora nos encontramos en su laboratorio. En un laboratorio nos rodean muchos productos químicos distintos, los cuales hay que saber almacenar y manejar de forma segura. También debes aprender a protegerte para utilizar sin riesgo estas instalaciones. Existen unas normas que tienes que conocer y cumplir, que voy a tratar de contarte. Empezamos, si te parece. Contarte en 5 minutos todo lo que deberías saber sobre prevención de riesgos laborales en laboratorios es misión imposible, por lo que me centraré en los aspectos más esenciales. Básico, basiquísimo. Vamos con el ABC de la seguridad en nuestro sector. A de atención a las instrucciones del profesor o persona responsable del laboratorio. Nunca actúes por libre. B de bata. Abrochada, es importante. Junto con las gafas y los guantes, la bata constituye nuestra indumentaria de protección. Y el pelo recogido, por favor. C de conocimiento de los riesgos asociados a los productos con que trabajas y de las operaciones que realizas. ¿Dónde están los extintores, el botiquín, la ducha de seguridad, los aparatos lavaojos, las mantas ignífugas y las salidas de emergencia? Debes saberlo, es fundamental. Por C, empieza también comer. Al igual que fumar y beber, comer está terminantemente prohibido dentro del laboratorio. Tampoco es aconsejable mascar chicle y no se te ocurra trabajar solo, ni bloquear las puertas o vías de acceso. Ah, y cuando salgas, acuérdate de lavarte las manos. Esto en síntesis, pero vayamos por partes. Comencemos por nuestros hábitos personales. Ya te he indicado los más importantes, pero hay más. Nada de pulseras, collares ni mangas anchas, que puedan engancharse. Evita llevar lentes de contacto y fíjate en que tus gafas de seguridad estén certificadas. Y otra cosa, las chanclas, las sandalias y demás calzado abierto, déjalos para la playa o para la calle. Dentro del laboratorio no expongas tu cuerpo a salpicaduras de productos químicos. Por el mismo motivo, destierra las faldas y los pantalones cortos. Estás aprendiendo, es lógico que te entren dudas. Para eso está el responsable del laboratorio, para ayudarte. Pregúntale siempre y espera su autorización para cualquier práctica. Orden y limpieza, fundamental. Tubos de ensayo, no apuntes con ellos, ni hacia tu cara ni hacia la de tus compañeros. Y no los pasees en los bolsillos. Mira que si se te rompe o se derrama un tubo dentro de tu bata, el resultado puede ser grave. No lisques un producto químico como si de una flor se tratase. Si fuese necesario, abanica con la mano y dirige el vapor hacia la nariz.
Para pipetear existen las peras de goma o pipeteadores. Recuérdalo, no emplees la boca. La mesa está para que trabajes sobre ella. Utilízala para apoyar el material. Vapores tóxicos, nocivos o irritantes. Cuando sepas que se van a desprender, recurre a la vitrina o cabina con su extractor en funcionamiento. Nunca el agua sobre el ácido, sino el ácido sobre el agua, poco a poco y agitando. ¿Ya has terminado? Pues a limpiar la mesa, ordenar los reactivos, desenchufar los equipos y cerrar las llaves del agua y del gas. Conocer qué es cada cosa, para qué sirve y qué riesgos conlleva es algo esencial. Cada producto debe llevar bien visible su DNI, es decir, debe estar claramente identificado mediante una etiqueta. En ella deben constar el nombre, la composición, las indicaciones de peligro, frases R o H, así como los consejos de prudencia, frases S o P. Recuerda, nunca debes reutilizar un envase para otro producto sin antes haber retirado la etiqueta original y colocado una nueva. Una pregunta fácil. ¿Cuál es el material que más abunda en los laboratorios? Bien, el vidrio. Trabajando con útiles tan frágiles, tienes que extremar la precaución. Desecha tubos y otros materiales de vidrio al mínimo defecto. También si han sufrido un golpe fuerte. Y apúntate al reciclaje, tanto por compromiso medioambiental como por seguridad. Deposita los trozos de vidrio en un contenedor específico, no en cualquier papelera. Si conoces las normas de seguridad, minimizarás el riesgo de accidente. Aún así, si tuvieras que enfrentarte a alguno, debes saber cómo actuar. Líquidos inflamables y reacciones químicas alimentan el riesgo de incendio en el laboratorio. ¿Que se produce un fuego? Pues toma nota. Primero, avisa al responsable del laboratorio. Cierra las espitas de gas. Retira cualquier producto inflamable de alrededor. Tapa el foco con la manta ignífuga. Si el incendio se ha extendido, utiliza el extintor. De CO2 si el fuego es causado por un equipo eléctrico o de polvo ABC si ha sido provocado por un líquido o un sólido. ¿Has conseguido reducir las llamas? Si siguen vivas, llama al teléfono de emergencia 112 y evacúa el laboratorio, cerrando puertas y ventanas al salir. ¿Que te has quemado con un producto peligroso? Venga, ¿a qué esperas? Corre a la ducha de seguridad y lava la zona afectada durante al menos 15 minutos. Si el líquido te ha saltado a los ojos, emplea el aparato lavaojos, también 15 minutos o más. Tapa la zona con una gasa estéril y acude al médico. ¿Comprendes por qué es importante llevar siempre puestas las gafas de seguridad? Si por una mala práctica has ingerido un ácido o una base, acude inmediatamente a urgencias y dale al servicio médico la información más exacta sobre el producto químico. En todo caso, recuerda que si el accidente es grave hay que telefonear de inmediato al 112. Saber prevenir es tan importante como conocer la técnica de tu oficio. Seguridad y calidad siempre de la mano. Infórmate, evita accidentes y cuida tu salud laboral y la de tu equipo.